Bueno, pues buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro servicio, ¿verdad? Ya, pues, oramos, leímos, tuvimos un estudio previo. De hecho, hoy, bueno, comenzó el estudio de jóvenes. Por si alguien tiene ahí familiares con jovencitos, pues ya comenzó el estudio de jóvenes. Ya pronto también tendrán noticias del estudio de mujeres, para que vayamos cubriendo todos los aspectos donde todos podamos ser edificados y aprender cosas específicas en esos grupos, ¿verdad? Entonces, es una bendición. Como bien nos dijo hace un rato nuestro hermano Enrique, pues nos vemos en la imperiosa necesidad de que Dios nos mueve a este tipo de situaciones. Vamos a compartir el Evangelio, vamos a hacer que Dios, que es quien salva, pues tenga a bien mostrar su misericordia y gracia con gente que Él quiere salvar, pero pues necesita instrumentos, ¿verdad? Necesita personas que vayan y prediquen su evangelio, y esos somos nosotros. Entonces vamos a cerrar filas en ese aspecto y vamos a estar orando porque Dios ponga pasión por las almas perdidas en nuestro corazón y que nos dé esa capacidad por su Espíritu de estar predicando, evangelizando y invitando gente para que escuche la palabra de Dios, escuche a Dios mismo y tenga una reconciliación con Él, que es lo más importante. Bueno, con este previo, ahora sí acompáñenme a Efesios 6, 18 al 24. Efesios capítulo 6, versículos 18 al 24. El versículo 24 es el último versículo de la carta. Y vamos a ver un tema de suma importancia. De hecho, el título del estudio de la predicación es la importancia de la oración en la batalla del creyente. La importancia de la oración en la batalla del creyente. Acompáñenme y vamos a darle lectura a estos versículos y después vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender claramente lo que Pablo quiso escribirle a los efesios, el sentido original de lo que Pablo quiso escribirles, el propósito que tenía él, entenderlo correctamente y después de eso aplicarlo a nuestros días el día de hoy. Entonces, dice Efesios 6, versículos 18 al 24: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la vida. Gracias porque aún, Señor, a pesar de que tal vez haya aquí gente sentada en medio de problemas, de situaciones que parecen incontrolables, muy grandes, Señor, tú tienes a bien el traernos, tal vez con gozo, con paz en esta semana en nuestra vida, y en ambas posiciones y situaciones queremos venir a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hubiésemos quedado a descansar. Tú nos has librado de enfermedades que pudieran evitar que estemos aquí, pero tú pusiste a bien, Señor, en nuestro corazón, tuviste a bien poner en nuestro corazón el que pudiéramos venir con gozo, con ganas de escuchar tu palabra. Te pido, Padre, por aquellas personas que es la primera vez que van a estar frente a tu palabra, o que aunque hayan escuchado de ti, no hayan tenido un encuentro personal contigo, Señor. Que hoy tú hables al corazón de cada persona, de cada uno de nosotros, y que podamos entender claramente, Señor, lo que escribiste, a fin de que sea tu palabra, Señor, la que nos salve, la que nos santifique
y la que nos ayude, Señor, a seguir creciendo en la gracia y conocimiento de tu bendito Hijo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el tema de la oración es un tema que parece que todos los cristianos dominamos, pero en realidad es de lo que muchos no practicamos, menospreciamos, porque la oración en la batalla y en el contexto en el que estamos leyendo nuestro pasaje es vital en la vida de todo cristiano, de todo creyente, y de hecho es vital en la vida de cada persona que, aún no conociendo a Cristo, le ha ayudado muchas veces a poder estar en paz. En los diferentes tipos de religiones, de maneras en donde el hombre busca estar bien consigo mismo, con los demás, con Dios o con el Dios el lugar al que acuden, siempre existe la oración, siempre existe el buscar a ese ser supremo, a ese ser invisible, para pedirle ayuda. Todos en algún momento han buscado platicar y tener comunión con ese Dios que, como sabemos en Romanos, dice que así el que se diga más ateo de los ateos de este mundo, en algún momento su conciencia, la cual depositó Dios en él, en todos nosotros, lo hace por lo menos reclamarle a ese Dios y tener esa oración, esa comunión con él. Y Pablo, aquí en lo que estamos leyendo, quiere terminar su carta con este tema tan trascendental para la vida cristiana. Ustedes conocen a un teólogo, tal vez, se llama R.C. Sproul, y él tiene un libro, y ahí en este libro él dice que la obediencia desata las riquezas de la vida cristiana, y hasta cierto punto esta frase tiene razón, ¿no? La obediencia de todos nosotros desata las riquezas de la vida cristiana, pero escucha lo que dice. Pero él dice que es la oración la que suscita y cultiva la obediencia. Es la oración la que suscita y cultiva la obediencia, porque pone en el corazón la disposición adecuada para desear la obediencia, y entonces no solo desatar, sino vivir con las riquezas de la vida cristiana. Esta simple frase de R.C. Sproul nos ayuda a entender que Pablo ya nos dijo que tenemos una batalla real con nuestra carne, con el pecado que aún mora en nosotros, aún siendo verdaderos creyentes, como lo decía Pablo en Romanos 7, miserable de mí. Pero también aprendimos en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, a partir del versículo 10, que también tenemos una lucha externa, que hay un enemigo que nos va a poner tentaciones, que nos va a poner de ahí situaciones para que nosotros estemos tentados a tropezar, a caer constantemente. Y obviamente después de caer Él no va a estar para ayudarnos. Pero si pudiéramos ser conscientes de esa batalla, y también de que en esa batalla Dios nos equipó con una armadura, como lo acabamos de ver, como lo hemos estado estudiando, entonces Pablo continúa con su oración en lo que estamos leyendo, y dice, bueno, si ustedes saben que tienen una batalla, pero también saben que Dios les ha dispuesto con una armadura, y ya vimos en muchos domingos específica y claramente cada pieza de esa armadura. De nada sirve, hermanos, que seamos conscientes de la batalla y que intelectualmente sepamos qué significa vestirnos de toda la armadura de Dios, sin lo que sigue en el versículo 18, orando en todo tiempo. Lo que Pablo entonces está diciendo es, si ustedes ya saben de esa batalla, pero saben que están equipados, ahora, para poder estar en esa batalla, realmente viviendo a la defensiva y victoriosos, oren. Hay que orar. En palabras simples, la oración ocupa un lugar vital en la vida de todo cristiano, vital. John MacArthur dice que la oración es el aire mismo que respiramos. Y otro gran teólogo dice, alguien podría orar y no ser cristiano, pero no se puede ser cristiano y no orar. Alguien podría orar y no ser cristiano, de hecho muchos lo hacen, pero no se puede ser cristiano y no orar. Ahora bien, ¿por qué deberíamos de orar a la luz de todo lo que hemos aprendido en Efesios? O en nuestra vida, a veces cuando dicen peticiones de oración,
nadie levanta su mano porque en ese momento dices, bueno, ahorita me está yendo bien, ¿por qué podría pedir oración? Pero si lo vemos a la luz del contexto de lo que hemos visto en Efesios, es algo maravilloso, hermanos. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, ya no sea Efesios, sino cualquier otro libro que usted esté leyendo, de la Biblia obviamente, vemos por tantas y tantas cosas por las que se puede orar. Dado que estamos en el final de la carta, fíjese que por qué podríamos orar. Capítulo 1, versículo 3, dice Pablo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Será motivo de agradecer a Dios en oración? Según el capítulo 1, versículo 4, del 4 al 6, dice que somos amados. Amados por Dios, amados en Cristo Jesús. Y cuando estudiamos todo eso y vimos la profundidad de no solo sabernos amados, sino sentirnos amados por el Dios Todopoderoso, ¿será motivo de oración? Según el capítulo 1, versículo 7, somos perdonados y redimidos. La paga del pecado que nos correspondía pagar a cada uno de nosotros justamente, la pagó el Señor Jesucristo. El versículo 8 dice que se nos ha dado sabiduría. El versículo 11 dice que somos hechos ricos. El versículo 13 dice que estamos seguros, estamos sellados con el Espíritu. El capítulo 2, si nos saltamos por falta de tiempo, dice de los versos 4 al 6 que estamos vivos con una nueva vida, que estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Y cuando uno no solamente sabe eso, sino cree en eso, te lleva a estar agradeciendo a Dios en oración. El capítulo 2, versículo 7 dice que somos objetos de gracia externa y que esa gracia nos da todo, nos protege de todo. Dice el versículo 10 que somos la obra maestra de Dios. El versículo 10 dice que somos llamados a una vida de buenas obras que Dios hará por medio de nosotros. El versículo 13 al 18 dice que somos uno con Dios y con el resto de los cristianos. Somos uno, un pueblo que Él unió de dos pueblos, gentiles y judíos. Y yo soy parte de ese pueblo. No merecía estar en el pueblo de Dios, pero Él me hizo parte. ¿Será motivo de oración? El versículo 19 del capítulo 2 dice que somos miembros de la familia, escuche esto, íntima de Dios. El versículo 22 dice que somos la habitación misma del Espíritu Santo. Y lo estudiamos. Aquí mora el Espíritu Santo. Dios puede hoy morar en tu corazón. O ya tiene tiempo morando. El versículo 20 dice que somos poderosos más allá de nuestra propia imaginación. El capítulo 3 dice que podemos glorificar a Dios. Tenemos la oportunidad, la bendición de glorificar a Dios. Si vamos al capítulo 4, rápidamente dice el versículo 3 que se nos dice que poseemos al Espíritu vivo de Dios en nosotros. En los versículos 4 al 6 dice que somos miembros del cuerpo de Cristo, muy importante. En los versículos 11 al 13 del capítulo 4 dice que hemos recibido dones, regalos de Dios. Y que también hemos recibido a hombres dotados para perfeccionarnos, para hacer la obra del ministerio como un regalo. En el capítulo 4, versículos 20 al 24 dice que tenemos a Jesucristo para enseñarnos a vivir una vida nueva. Podemos seguir, pero vamos a saltarnos el 5 y vayamos al 6. En los versículos 6, del 10 al 17, dice que hemos recibido una armadura invulnerable, invencible, fantástica, poderosa, en contra de la cual Satanás es indefenso. Y entonces, hermanos, cuando tenemos todo eso y meditamos, como ahorita lo hicimos rápidamente a lo largo de la carta de Pablo a los Efesios, y ver por qué podríamos orar y qué tan ricos somos en Cristo Jesús, qué poseemos como cristianos, que quien no conoce a Cristo no posee, lo diferente que somos a los demás, pueden pasar dos cosas. Nos lleva a estar en comunión íntima con Dios para agradecerle, adorarlo, alabarlo, para pedirle que sigamos creyendo esas grandes verdades que ya estudiamos. O número 2, que solo las aprendamos intelectualmente
Y eso haga que nos sintamos fuertes, pero en nosotros mismos y no en dependencia de Dios. ¿Qué define eso? La oración. La oración exhibe la dependencia que cada uno de nosotros tiene de Dios. Entonces es difícil para nosotros simplemente avanzar y realmente no conocer a Dios si lo estamos conociendo en su palabra. Pero podemos caer en un pecado terrible de pensar que tenemos esa capacidad por nosotros mismos. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que sabemos que somos en Cristo, hace que podamos ser orgullosos y dependientes de nosotros. ¿Y qué identifica esa dependencia, ese orgullo? La oración. Cuando oro, dependo más de Dios y obviamente menos de quién, de mí. Y si estamos en una batalla diaria, la batalla va a ser mejor. Existe otro problema con la oración, que cuando las cosas van bien, tenemos una tendencia a orar menos, ¿no es cierto? El ego, la carne, el orgullo impiden que oremos. Pero por el contrario, cuando oramos demostramos humildad y la dependencia que tenemos de Dios. Entonces, si pudiéramos resumir todo esto que acabo de decir, hermano, y es un principio de Primera de José Luis 8:33. Usted ora y depende de Dios. Usted ora con Dios y depende de Él, o ora con usted mismo y depende de usted mismo. Porque estamos de una u otra manera orando a Dios dependiendo de Él, o estamos orando con nosotros mismos. A lo mejor ahorita alguien está orando consigo mismo y esa oración lo está llevando a qué restaurante me voy a ir saliendo de aquí. Y usted se contesta, pues este o este o este. Mientras está en la prédica, está orando con usted. Levante la mano quien lo está haciendo. No, no es cierto. Pero cuando yo dependo de Dios, yo tengo comunión con Él y dependo de Él. Y todas estas grandes verdades le pido a Él que me ayude a creerlas. Porque si no, lo que se queda en el intelecto se va a ir olvidando poco a poco. ¿Y cuántas personas vemos, tristemente, con mucho conocimiento, pero que la manera en que dependen de Dios en la oración hace que su testimonio sea pobre, triste? ¿Conoce algunas? Un ejemplo de la respuesta para depender de Dios es 1 Samuel 3:10. Usted ha escuchado de Samuel. Samuel fue llamado por Dios. Y aquí en el capítulo 3 nos relatan ese llamado. Dice que estaba él durmiendo y ya varias veces escuchaba la voz de Dios: Samuel, Samuel. Y él se paraba y decía: heme aquí. Y ya, no escuchaba la voz, pensaba que era otro. No sabía de quién venía y de quién procedía la voz. Pero vea el versículo 10 y dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla porque tu siervo, ¿qué dice ahí? Habla porque tu siervo oye. Aquí estoy al pendiente, estoy esperando tu voz, Señor. Quiero comunicarme contigo. No quiero que mi oración sea un simple monólogo. Habla porque tu siervo escucha y yo te responderé. Esa es la oración, una comunicación con Dios. Tristemente hoy en muchos lugares denominados cristianos esto se enseña al revés. Se le enseña a la gente: oye, Señor, porque tu siervo habla. Se puede cantar previo en estos lugares a decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero minutos después se pueden encontrar orando, pidiendo que se haga su voluntad. Se puede cantar que Él escucha al humilde, al contrito de corazón, llorar, manifestando esa humildad, y tiempo después mostrar orgullo y soberbia al decretar, declarar, reclamar. ¿Se dan cuenta? Pero regresando a nuestro estudio y en la carta, en el contexto en el que estamos estudiando, lo que Pablo está a punto de enseñarle a los efesios es que si realmente entendieron, como ya lo había comentado, que están en una guerra y de la misma manera entendieron los recursos con los que cuentan para enfrentar dicha guerra, entonces
Hay que orar en todo tiempo. Y aquí entonces vamos a estudiar 3 pautas correctas de la oración, 3 pautas correctas de la oración que debes practicar, que te van a ayudar a depender más de Dios. Este pasaje nos enseña estas 3 pautas correctas de una oración bíblica que debemos todos practicar y que nos van a ayudar a depender más de Dios. Estas pautas son, número 1, las actitudes correctas de la oración. Eso lo vamos a ver en el versículo 18. La segunda pauta es el ejemplo correcto de la oración, versículos 19 al 22 de Efesios 6. Y la tercera pauta es la bendición correcta de la oración, Efesios 6, 23 y 24. Si nosotros queremos conocer estas 3 pautas, Pablo las está enseñando aquí, se las deja a los efesios para que las conozcan. Tuve la tentación de, y ya lo había comentado con Ascari, con el pastor, con Sergio, con los hermanos, que pues ya quería yo terminar la carta este domingo, pero me detuve un poquito y creo que lo que vamos a ver primero es, hasta donde nos dé tiempo, el primer punto. Ora con las actitudes correctas para que dependas más de Dios. Si lo pudiéramos aplicar a nuestra vida, sería directamente hoy lo que Dios te dice: ora con las actitudes correctas para que dependas más de Dios. Entonces hay ciertas actitudes que Pablo deja marcadas en el versículo 18, que tú y yo necesitamos conocer y aprender. Qué énfasis le dio Pablo a los efesios y qué énfasis le quiere dar Dios hoy, esta mañana, a nosotros. Dice el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si usted ve ahí, aparece 4 veces la palabra todo. Y esa palabra todo nos da las 4 pausas de las actitudes correctas para orar bíblicamente, para orar dependiendo de Dios, para orar como Dios nos enseña en su palabra. Y entonces la primera actitud con la que debemos orar, o la primera actitud correcta, podríamos denominarla, si usted le pone incisos ahí, ponga el inciso A o 1A, ora conscientemente. Ora conscientemente. Dice la primera parte del versículo 18, orando en todo tiempo. Aquí Pablo habla de la frecuencia, del momento para orar, y él dice que en todo tiempo, regularmente. Algunos de ustedes, como yo, hemos salido de trasfondos donde se oraba leyendo un libro, ¿no? Repitiendo lo que decía el libro. Se oraba en algún momento específico, ya sea en la noche, en la mañana, en la comida. Algunos de nosotros, si somos de la religión tradicional, bueno, hasta era un ritual en donde nos persignábamos, ¿no es cierto? Teniendo esa fe en que Dios platicábamos con Él. Pero eran momentos así específicos y a veces muy simples y correctos. Pero cuando había problemas, pues nos poníamos a repetir oraciones que nos habían enseñado para que se nos quitara el miedo, la ansiedad, etc. Pero esa fue la manera en que aprendimos. El pueblo judío también tenía ciertas horas para orar. La iglesia, después de que Jesús muere y es llevado al cielo por Dios, la iglesia primitiva nos dejó ver también el ejemplo de cuándo había que orar. Vea conmigo Hechos 2:42, lo que la iglesia primitiva, la primera iglesia, empezó a hacer. Y ahí dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y qué dice al final? Y en las oraciones. Ellos también oraron en momentos difíciles. Por ejemplo, cuando Pedro está encarcelado, a punto de morir, Jacobo ya había sido hecho muerto. Pero ahí en Hechos 12, versículo 5, nos dice qué hacía la iglesia mientras Pedro estaba en la cárcel. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, ¿qué dice? ¿Sí lo tienen? Sin cesar, oración a Dios por él. Sin cesar.
En el Antiguo Testamento también hay hombres de oración. David, en el Salmo 55, versículo 17, nos dice cómo oraba él. Vea cómo oraba el rey David. Dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. ¿Y qué dice al final? Y él oirá mi voz. Y yo creo que aquí todos podríamos decir: bueno, a mí me pasó. Se puede rascar la cabeza igual que yo y decir: ¿cómo voy a orar todo el tiempo si tengo cosas que hacer? Voy a trabajar, tengo comunicación con otras personas. ¿Cómo le hago para orar en todo tiempo? Entonces, es importante estudiar bien qué significa en el griego esta frase, en todo tiempo. Y en todo tiempo es simplemente, escuchen, es simplemente vivir su vida con la conciencia de Dios. Esto es que su vida entera se levanta en una comunión plena y íntima de comunicación con Dios. Por eso, el primer punto, la primera actitud es: ora conscientemente, con la conciencia de que Dios está contigo todo el día. Y no se trata de que llegues al trabajo y llegues orando: permítame, jefecito, voy a orar, no me moleste. No pude hacer mis tareas porque estuve orando, no pude hacer mi tarea, los jóvenes, ¿verdad?, porque estuve orando. No, sino la conciencia de tener una comunicación constante con Dios, de que Dios esté continuamente en mis pensamientos. Escuche nuevamente lo que le dije en un principio, porque si no está usted en esa constante comunicación con Dios, lo va a estar con usted mismo. ¿Le ha pasado? Y se contesta usted. Y entonces, si está frente a una tentación, tiene la disyuntiva de escuchar la voz de Dios, de considerar a Dios en ese momento, o de considerarse a usted mismo. Y cuando se considera a usted mismo, tanto usted como yo nos hemos equivocado muchas veces, ¿no es cierto? Nos equivocamos constantemente. Pero aquí Pablo dice: si quieren orar bíblicamente, la primera actitud correcta es: ore conscientemente, con la conciencia de que Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, y de que Él anhela estar en comunión con ustedes. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los efesios. Entonces es de que Dios está conmigo en todo momento, me acompaña, siempre está dispuesto. Es una manera de vivir con un corazón abierto a Dios, hermanos. Es una oración constante, apasionada, persistente, valiente, aferrándose sin dejarlo hasta que usted es bendecido. Y bendecido es a que no cometa algún pecado, a que no hable de manera incorrecta, a que piense bien si lo que va a decir, hablar, hacer es conforme a la voluntad de Dios. Eso es orar constantemente. Esta semana el reto es para todos revisar cuánto estamos en comunión con Dios y cuánto con los demás, con lo que este mundo ofrece, porque también estamos en comunión con todo lo que este mundo ofrece. Y también, escuche esto, con nosotros mismos. Y compare, saque un promedio. En 24 horas, ¿cuánto constantemente está usted en oración con Dios y cuánto con los demás? Y al final del día, si Dios le da la gracia para orar, se va a dar cuenta de por qué se equivocó tal vez tanto. ¿Qué se necesita para ser consciente? Para orar conscientemente. Una palabra: humildad. Saber que necesito de Dios para cada cosa que hablo, para cada cosa que realizo. O pensar con soberbia, con orgullo, y decir: aquí en esto no necesito a Dios. Pero aquí dice: si ustedes quieren ganar la victoria de la batalla que tienen a diario, hay que orar ¿cómo? Conscientemente, constantemente, regularmente, con la conciencia de que Dios está viendo todo, está en todo, en todo, en todo. La segunda actitud, también muy importante. Entonces, no solamente hay que orar conscientemente, sino que ahora en segundo lugar, vemos también la segunda palabra, todo, nos muestra que hay que tener una actitud equilibrada. Entonces, ora equilibradamente.
Y eso lo vemos en la siguiente frase del versículo 18. Fíjense lo que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica, lo que significa, hermano, es lo siguiente. Oración es la palabra proseuche en griego y significa una oración en general. Entonces lo que Pablo está diciendo es: oren por todas las generalidades. Y la siguiente palabra es súplica, y la palabra súplica en griego es desis y significa un específico, algo en específico. Pablo entonces les está diciendo que pueden orar por todo tipo de cosas, no hay ningún problema, y de todas las formas posibles. Algunos, de manera religiosa, pues le enseñan a la gente que hay que orar en diferentes posiciones, que hay que cerrar o no cerrar los ojos, que se puede orar con las manos levantadas, con alguna posición en particular en las manos, acostado, sentado. Pablo aquí está diciendo que se puede hacer de todas las formas. Pero ¿por qué es equilibrado? Lo que quiere Pablo decir y enseñarnos esta mañana, hermanos, o le quiso enseñar a los efesios, es que aunque hay diferentes maneras de orar, ¿escuchó bien? Hay diferentes maneras de orar y Dios no las condena. Lo que sí hay que hacer y con lo que hay que tener cuidado es frente a quién estamos orando. Algunos oran nada más de rodillas, algunos creen que el único modo en el que usted puede orar es con sus manos levantadas, otros piensan que deben tener sus manos dobladas, algunas personas creen que tienen que orar a partir de un libro, usar un libro de oración, o a algunos incluso se les tiene que decir oraciones que tienen que repetir, pero Pablo aquí dice: oren en todo tiempo con todo tipo de oraciones. Primera de Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo. ¿Ante qué? Ante todo. A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahí está la extensión: por lo que quieras. Martin Lloyd-Jones, un teólogo de Inglaterra, dice lo siguiente: nuestra posición definitiva como cristianos es aprobada por la naturaleza de nuestra vida de oración. Repito, nuestra posición definitiva como cristianos, a lo que ustedes como cristianos, es realmente aprobada por la naturaleza de nuestra vida de oración. Alguien puede tener mucho conocimiento, inclusive alguien puede ser un alumno de seminario, un egresado de un seminario, un ministro, pastor o misionero, maestro de la Biblia. Pero escuche esto: pero si su vida de oración va a ser medida, un monitor de cuán realmente profundo es su conocimiento de Dios y su relación con Él, es la oración. Ahora, ¿cómo se va a equilibrar? ¿Cómo tener una actitud correcta cuando Dios ya nos da la libertad de escoger? Y alguien podrá decir: oye, pero también escuché que Jesús dice: mas tú cuando ores, no hagas como los fariseos, que te pongas a orar frente a todos y con voz fuerte y todo, ¿no? ¿No es una contradicción con lo que acabamos de ver? No, porque si usted ve lo que sigue en nuestro versículo, dice: en el Espíritu, y ese es el equilibrio correcto. El versículo 18 de Efesios 6 dice: orad con toda oración y súplica, pero añade algo muy importante, dice: en el Espíritu. Ahora, algunos enseñan que orar en el Espíritu es orar en lenguas, tener manifestaciones extrañas del poder de Dios, vomitar, reírse incontrolablemente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que Pablo nos enseñó en Efesios 5, versículo 18, cuando dice: sed llenos del Espíritu, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien
sed llenos del Espíritu, es exactamente lo que Pablo nos enseña aquí. Entonces, orar en el Espíritu, escuche, significa orar en el nombre de Cristo, orar de manera coherente con su naturaleza y voluntad. ¿Y dónde se manifiesta su naturaleza y su voluntad? En su palabra. Eso es orar en el Espíritu. Significa que cuando yo estoy lleno del Espíritu, es lleno de la palabra, voy a orar con la palabra. Y esto es una actitud equilibrada. Hay personas que pueden tener posiciones correctas, ¿no? Muy moralistas, muy religiosas, aparentemente correctas de oración, y tal vez estén orando o pensando en todo menos están orando. Y hay personas que tal vez parecería que su posición para orar es incorrecta, pero están orando bíblicamente. Por eso hay que equilibrarlo, ¿se da cuenta? Una actitud correcta. Tengo la libertad de hacerlo y orar por todo y la manera que yo quiera, pero con respeto de saber frente a quién estoy y cómo orar bíblicamente. El Salmo 138:6 nos ayuda a buscar ese equilibrio. Fíjense lo que dice el Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, ora como tú quieras, en la forma que quieras, con súplicas y oraciones, específico o general, pero ¿sabes qué? Con una actitud humilde. Y orar en el Espíritu es también saber que el mismo Espíritu nos va a guiar a orar de maneras que a veces nosotros no sabemos. Acompáñenme por favor a Romanos 8, 26 y 27. Dice Romanos 8, 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. De hecho, tenemos 3 estudios que se dieron aquí el domingo por el pastor Mario, que sería muy bueno volver a estudiar y repasar, porque dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice ahí, fíjese, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme, fíjense cómo ora, conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Espíritu nos va a ayudar a pedir correctamente, pero el Espíritu no es esa fuerza que muchos enseñan, sino es el Espíritu Santo, es la persona que nos ayuda a iluminar nuestro entendimiento para comprender la Escritura y orar conforme a la Escritura. Eso es orar en el Espíritu. Orar sabiendo frente a quién estamos. Y aquí quiero hacer 2 aplicaciones breves a nuestra vida y de cómo podemos practicar esto. Y yo creo que son preguntas que Dios quiere hacerle a usted personalmente esta mañana. ¿Ora usted constantemente, consciente de la presencia de Dios en su vida? Yo cuando estuve viendo esto, me doy cuenta que sí, en algún modo sí, pero me falta mucho. También me encontré en la semana reconociendo que muchas de las decisiones, palabras y acciones provenían de mí y de la oración conmigo mismo. Y fui en oración a rogarle a Dios que me ayudara a orar cada vez más conscientemente de su presencia. Fui a pedir el pronto auxilio. ¿Usted está orando conscientemente con la presencia de Dios en su vida? O cuando se dio cuenta ya le habló a su esposa de alguna manera, en el Espíritu seguramente, ¿verdad? Ya se sujetó esposa a su esposo, porque podemos decir muy rápido que sí, pero en el trabajo ¿cuántas fallas hubo? ¿Cuántas veces te lastimaste, dañaste, pensaste incorrectamente en la semana? Y obviamente no había una comunión con Dios constante, plena, regular, sino tal vez como yo te encontraste haciendo caso a tus propios pensamientos. ¿Es tu caso? Vayamos juntos al trono de la gracia esta mañana. Reconozcamos que todavía nos falta.
Reconozcamos que todavía no oramos constante y conscientemente con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y al reconocer eso, hermanos, ¿saben qué vamos a empezar a hacer? Humildes. Pero si corres el riesgo ahí sentado, sentada, de solo decir, pues yo lo hago y es en el tiempo de Dios, y como estás haciendo y teniendo una actitud soberbia, incorrecta, y no vas a salir bendecido de este lugar, porque dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Quieres irte resistido por Dios no reconociendo esa verdad en tu vida? ¿O quieres irte lleno de la gracia de Dios, reconociendo que aún te falta? Yo quise, y lo hago delante de ustedes, reconozco que aún me falta. Quiero más comunión con Dios. No me quiero conformar. Que lo hago en el Espíritu, sí, y me doy cuenta cuando lo hago. Lo hago en el Espíritu cuando estoy cerca de la palabra. Pero imagínense a alguien que toda esta semana no abrió su Biblia para nada. Obvio, hermano, no va a orar en el Espíritu. Va a orar en sus propios pensamientos. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando hay una persona cristiana intenta tener comunión con Dios, sus oraciones son totalmente egoístas, carnales, son totalmente fuera de hacerlo verdaderamente en el Espíritu. Y entonces yo por eso siempre le digo a los jóvenes, o le digo a mi esposa, o le digo a otras personas que enseño, ¿tú quieres saber cómo está una persona espiritualmente? Pídele que ore, y ahí te vas a dar cuenta cómo está. Pídele a esa persona que ore, y al escucharla te va a reflejar mucho de la ausencia de la comunión con Dios o de la llenura de su comunión con Dios. Tú estás orando conforme a esa comunión que tienes con Dios en el Espíritu. ¿Sabes frente a quién estás? ¿Oras pidiendo conforme a su voluntad? El ejemplo máximo es Jesucristo. Jesucristo sabía que iba a morir en la cruz, pero cuando está orando en el huerto del Getsemaní, sudando gotas de sangre, aún sabiendo que iba a morir, él va y le pide 3 veces a su Padre que si le es posible lo aparte de ¿qué? Del cáliz. Y tú dices, y todos nos preguntaríamos, ¿por qué fue a pedir si ya sabía que de todos modos iba a morir? Porque la oración, hermano, que Jesús nos enseña ahí, es que Jesús fue a ajustarse a la voluntad de Dios, porque en su carne tenía miedo. Pero no fue a reclamar, a decretar, a exigirle a Dios, que no tenía por qué pasarlo por ese cáliz, como muchas veces nosotros hacemos, con las circunstancias fuertes, adversas, y le preguntamos a Dios y lo cuestionamos, ¿por qué me tienes en esto? Orar en el Espíritu es seguir el ejemplo de Jesús, y aún con todo lo que sentimos, con el miedo, con la incertidumbre, con todas las emociones ahí llenas, la oración va a hacer que toda esa ola de emociones se asiente. Pero ya estoy dependiendo de Dios, ¿te das cuenta? ¿Oras en el Espíritu? ¿Oras conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad? Tercera actitud, ora perseverantemente. Esta palabra perseverancia, ¿cómo nos cuesta a los mexicanos, verdad? El mexicano promedio no es perseverante, se desanima pronto. Entonces no solo vemos una actitud consciente, regular de oración y una actitud equilibrada de tener la libertad para orar por diferentes cosas, pero siempre conforme a la voluntad de Dios, sino ahora, hermanos, en tercer lugar, él dice, velando en todo tiempo con toda perseverancia y súplica. Y la primera frase es velando en todo tiempo. Yo no sé si aquí alguien haya trabajado o alguien haya trabajado con un velador, pero no sé si pasaron la experiencia de lo difícil que es que puedas entrar a tu casa y estés con el claxon a cierta hora y más en la noche,
y el velador está dormido. Y tú estás con el claxon y él no está velando, no está pendiente, sino le ganó el sueño. Aquí dice velando en todo tiempo. Es una postura de estar en guardia, de estar atento, de estar claro. En otras palabras, dice que debemos velar no solo en todo tiempo, sino con toda perseverancia. La tercera vez que se utiliza la palabra todo, con toda perseverancia. Y aquí vemos la palabra perseverancia como alguien que es fiel, que alguien que aguanta, alguien que continúa. Entonces es orar continuamente mientras estoy vigilante, mientras estoy pendiente, mientras estoy velando. Mateo 26, 41 nos enseña lo que Jesús les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero ¿qué dice ahí, hermanos? La carne es débil. Y después de este versículo, lo que sigue relatando los evangelios es que los discípulos se quedaron dormidos, todos. Y después de quedarse dormidos, cuando vino la persecución, ¿qué cree que hicieron? Bueno, ya lo sabe, ¿verdad? Huyeron. Y el que no huyó, actuó equivocadamente. Primero, con una espada, Pedro, ¿verdad? Quería cortarle la oreja a Malco. Pero después, por esa falta de oración, en el momento de la prueba, a Pedro le preguntan afuera en el pretorio, en el patio, que si conoce a Jesús. ¿Y qué dijo? No. Y no una vez. ¿Cuántas? 3 veces. Pero si usted va a Mateo 26, 41, Dios proveyó a través de Cristo para prepararse, a través de la oración, para enfrentar la prueba y la tentación. Entonces, ¿de qué sirve, hermanos? De que una persona pueda entender y conocer tantos conceptos teológicos, tantos años sentado en una iglesia, si la ausencia de oración en el momento de la prueba hace que nos veamos como un cristiano de una semana de haber llegado a la iglesia. ¿Y sabe qué fue? La falta de oración. Por no velar y perseverar en la oración. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El término velar también nos indica que hay que ver para afuera y no ver hacia adentro. Porque si vemos hacia adentro, por quien estamos velando es por nosotros, ¿se da cuenta? Y entonces nuestras oraciones giran en torno solamente a nosotros. Pero el término en griego velar es mirar hacia afuera, es estar pendiente de lo que pasa afuera. Y entonces podemos estar orando continua y regularmente y en todo tiempo, porque me doy cuenta de las necesidades que hay en donde yo me encuentre, manejando en mi auto, en un transporte público. Si yo estoy velando, me doy cuenta de la necesidad que hay, del conductor que está con el claxon neurótico, de la persona que tal vez va sentada en el transporte público triste, porque estoy velando. En el trabajo, perdón, no estés enojado conmigo. En el trabajo, si es que alguien vemos que tiene la necesidad, porque estoy, ¿qué, hermanos? Velando, vigilante, perseverando en la oración por esa necesidad que veo. Pero si velo hacia adentro, y entonces me convierto en una víctima, y digo: Señor, ve esto que no tengo, ve esto que no ha llegado, ve por qué me tratan así, ve por qué me habló así el pastor, ve por qué me habló así el jefe, ve por qué me habló así mi papá, mi mamá. Y estoy velando hacia adentro. Y tal vez puedo tener años en el cristianismo, porque perseveré en mí y no en vigilar hacia afuera. Siendo honestos, la mayoría de nosotros nunca tomamos en serio la oración, o no como debería de ser. Y no lo hacemos hasta que algo sucede en nuestras propias vidas, algo problemático. Cuando sucede algo problemático, estamos 10 veces más preocupados
por nuestros propios problemas que por los problemas de cualquier otra persona. ¿Le ha pasado? Y eso demuestra cuán centrados estamos en nosotros mismos. La palabra perseverar es la palabra griega proskateresis. Y esto es perseverando de una manera continua, velando y llorando, estando alerta a las necesidades, escuche bien, de otros. Jesús nos dejó enseñanza sobre la perseverancia. Dice Lucas 11:9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto va a pasar, pero recuerden, ese pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, es en el Espíritu, es conforme a su voluntad. Por eso es que Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal, pensando solo en sus oraciones egoístas, porque no piden conforme a mi palabra. En Lucas 18:1-7 también Jesús enseñó sobre la necesidad imperiosa de perseverar en la oración con una parábola. Lucas 18:1-7 dice, también le refirió Jesús una parábola, y escuchen, dice el tema de la parábola, sobre la necesidad de orar siempre, ¿y qué dice ahí? Y no desmayar. Ya después de que el autor, en este caso Lucas, nos dice cuál es el propósito de la oración, dice el versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No. ¿Cuál es el requisito? Hacerlo conforme a su voluntad. Ser perseverantes. ¿Cómo podríamos llevar esto a una cosa práctica en nuestras vidas? Al famoso tema de que cuando oramos por alguien que no es salvo, ¿le ha pasado? Estamos orando porque alguien sea salvo, pero pues no vemos la respuesta de Dios. ¿Es bíblico que Dios quiere que todos los hombres se salven? Lo dice la Escritura. Pero no nos pasa a nosotros que se nos corta la perseverancia. No, es que ya llevo tantos años. Es que yo soy bíblico y me han enseñado teológicamente que no es escogido. ¿Quién te dijo a ti que no es escogido? Y ese pensamiento equivocado te lleva a desistir de orar por alguien para que sea salvo. Llevo más de 2 años, llevo 15 orando por la misma persona. Perseverancia. Perseverancia. A ti no te corresponde ser el juez del dictamen y dar el dictamen si alguien es salvo. Ese le corresponde a Dios. Pero a nosotros nos corresponde perseverar bíblicamente en la oración. Entonces, orar conscientemente para que durante el día tenga la conciencia de la presencia de Dios y tenga comunicación con Él. Primera actitud correcta y bíblica que deberíamos de tener todos. Segunda, una oración equilibrada, que en la libertad de orar específicamente o generalmente, de muchas maneras, como tú quieras, tener el equilibrio de saber frente a quién lo hago, hacerlo en el Espíritu, cada vez más conforme a su palabra, porque estoy cerca de su palabra, porque leo su palabra, me acerco a su palabra. Número 3, ¿cuál es? Ahorita ya no fueron perseverantes, ¿ya ven? Con mucha perseverancia, velando, vigilando y creyendo que si Dios dice en su palabra y nos da promesas,
Mi posición es seguir perseverando como esta viuda injusta. El pasaje es hermoso, hermano, nos enseña que está frente a un juez injusto que no teme a Dios. Y sin embargo, Dios mueve a esa persona injusta que no le teme para que haga lo que la viuda en la justicia quería que le hicieran. ¿Acaso Dios no hará lo mismo con sus escogidos? Cuarta actitud, ora sacrificialmente. Dice la última frase del versículo 18, por todos los santos. Otra vez la palabra todos, es la cuarta vez, ¿ya lo notó? La cuarta vez que dice todo, todo, todo. Esta palabra todo es el énfasis que Pablo le quiere dar. En todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia, no con alguna perseverancia, no con algo de perseverancia, y ahora por todos los santos. Podríamos empezar diciendo, sí, hermano, por todos los santos, por aquel que no parece santo, ¿verdad? Por todos. Porque a veces caemos en el extremo de no orar por alguien que pues ni conocemos, no es ni empatía, pero a veces nos vamos al otro extremo, todavía incluso peor, de no orar por alguien, y dice santos, o sea, quiere decir la iglesia, por alguien que tiene tal vez mucho tiempo viniendo y que para ti es indiferente. Por eso no oras por él. Y oras por los que son más vistos, ¿no? Pero aquí dice por todos los santos. Todos. ¿Y por qué es sacrificial? Porque me voy a olvidar de mí. Porque voy a hacer a un lado las necesidades que yo sé, por orar de las otras tres maneras, que Dios conoce. Y que yo las voy a poner en sus manos, pero inmediatamente me lleva a orar por las necesidades de los demás santos, apartados, salvados por Dios. Debemos orar, dice Pablo, oren unos por otros, Efesios. Aquí no dice debemos orar por nosotros mismos, no que sea malo, pero no es la prioridad. Si no, Pablo lo hubiera dejado claro ahí, ¿verdad? Sin embargo, en el versículo que sigue, ahí ya después él dice, y por mí, y da una petición por él. Pero antes de ese por mí, dice, oren por todos los santos. Que el Espíritu Santo te muestre ahí sentado o sentada la falta de sacrificio, de amor por los demás. Si en la semana, en esta, tal vez llevas más tiempo, no te acordaste de ninguno de nosotros esta semana. Lo maravilloso de esto es que no es para juicio, es solo un pequeño jaloncito de orejas del Señor para ti, para mí, pero también para que te des cuenta cómo a veces nos ensimismamos, ¿no? O luego empezamos a hacer acepción de personas, y es que sí, algunos oramos. Si es Pedrito Sánchez Melquiades, no, sí, por él sí, pero si es Panchito Gutiérrez, ¿quién tiene ese de Panchito? Pero aquí dice, ora por todos los santos. Es como decir y recordar lo que decía Pablo aquí a los Efesios, que somos un cuerpo y todos formamos ese cuerpo, y que si un cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él, ¿se acuerdan? Y así crece en amor el cuerpo, así es como nos volvemos uno, cuando no tenemos que esperar a nuestros problemas para orar, sino cuando estamos perdidos en las necesidades de otros, entonces aprendemos a orar, y esto es a orar por otros. Eso es la vida de oración de la iglesia. Necesitamos orar por todos los santos. Necesita usted estar pendiente de que aunque no lo hable, no le salude, ver quién se sienta en esa silla, quién se sienta en esta. Y tal vez un domingo tenga la humildad para acercarse y preguntar el nombre, para que ore específicamente, ¿verdad? Si Dios le da esa gracia y humildad. Pero ¿se da cuenta cuántas veces nos hace falta orar por todos los santos? Nuestros hermanos necesitan que oremos por ellos. ¿Usted no necesita que oremos por usted? Todos necesitamos. O alguien, ¿no? Alguien podría tener una actitud, yo ahorita no tengo ninguna petición,
Spurgeon decía lo siguiente: nadie puede hacerme un favor más grande que orar por mí, y yo no puedo hacer un favor más grande que orar por todos ustedes. Escuche lo siguiente, hermano: no recordar en nuestras oraciones a nuestros hermanos en la fe es pecado. Repito, no recordar en nuestras oraciones a nuestros hermanos en la fe es pecado. Vea conmigo 1 Samuel 12:23. Fíjese lo que dice Samuel: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. ¿Contra quién va a pecar Samuel? Contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, decía Samuel. Ahí es donde se ganan muchas veces las batallas y los problemas que uno no puede controlar de las personas, en las iglesias, en el trabajo, con los empleados, con los jefes en el trabajo, en la oración, hermanos. Vamos terminando con unas preguntas, obviamente, para que reflexionemos esta mañana. Escuche las siguientes preguntas y reflexione usted delante de Dios. ¿Puede perderse a sí mismo en las necesidades de otros como las de usted mismo? ¿Puede perderse a sí mismo en las necesidades de otros como lo hace en las de usted mismo? ¿Siente la misma pasión, el mismo dolor? ¿Ora con la misma empatía? ¿Ora con la misma empatía? Eso es orar por todos los santos, verdaderamente. Pues ora por el Pedrito de la iglesia. No. Ora por Juanita. No. Porque dijeron que estaba enferma. Oro por la enferma Juanita que estaba en la iglesia. No, hermano. A usted ora así cuando siente el dolor de la fiebre, del dolor. A veces le ruedan una rodillita y ¿cómo está? ¡Ay, Señor! ¡Ay, ayuda! Y así deberíamos de orar por los santos. Pedirle a Dios que nos dé esa empatía y ese amor sacrificial por ellos, con una actitud sacrificial. Señor, me cuesta trabajo entender lo que este hermano, esta hermana está pasando, pero dame esa empatía, Señor, de yo recordar cuando estuve en ese mismo momento. Ayúdalo, ten piedad, ten misericordia. ¿Has clamado así alguna vez por el pecado tal vez de alguien? Ya no por la enfermedad, por el pecado de alguien. Ese pecado que tal vez te ha lastimado, pero tal vez recuerdes que con ese pecado tú has lastimado a alguien y tú tuviste la misericordia de Dios para ser perdonado. Eso es orar por todos los santos. ¿Podría decirle a alguien, escuche la siguiente pregunta, ¿podría decir a alguien, he orado por ti noche y día con lágrimas? Ay, esa exageración, eso ya la hace San José Luis o San Mario, ¿no? No, hermano, aquí dice todos los santos, ora por todos los santos. Y no dice que las instrucciones son para los líderes, el pastor, no, todos los santos. Y más si nos decimos conocedores de la Escritura, ¿no? ¿Has orado por lágrimas por alguien? ¿Te das cuenta cuánto nos falta? Dice alguien, quizás haya llorado un poco por sus propios problemas, dice MacArthur, pero dudo que muchos de nosotros hayamos hecho eso por los problemas de alguien más. Lloramos por los nuestros. Y dice al final, eso muestra el orgullo del corazón humano, inclusive de un creyente regenerado. Creo que hoy Dios puede desnudar la debilidad de esta vital fortaleza y necesidad que tenemos de dependencia de Dios en oración. Yo no sé tú, hermano, pero yo al estar preparando esto me sentí muy confrontado con Dios y vi la ausencia de la dependencia de Dios en oración. Vi que no está equilibrado el conocimiento con la oración para llevarlo a la práctica. Yo espero, deseo en mi corazón que Dios esté hablando a tu vida esta mañana y que te des cuenta, uno, y con esto terminamos orando, que hay una ausencia nula, que no hay oración en tu vida, que oras a veces
porque te acordaste que tenías que orar en la comida y darle gracias a Dios por los alimentos. En la noche tal vez, cuando te has llegado a acordar, ¿no? Momentos específicos, pero no eres consciente de la presencia de Dios y de esa continua relación que tenemos que tener con Él. Las cosas, dice un teólogo, cambiarían grandemente si nosotros fuéramos conscientes de eso. Hoy hay que pedírselo a Dios, pero primero hay que reconocer que no lo hacemos. No podemos pedirle algo si no quitamos algo, entonces hay que quitar lo que estorba, reconociendo para después pedirle ayuda. Reconocer, hermanos, que nos hemos centrado mucho en nosotros y no oramos en el Espíritu. No es malo que tú pidas cosas materiales, por supuesto que no. Pídelas, sigamos pidiéndolas, nuestras necesidades. Pero todas hay que alinearlas a la voluntad de Dios. Y la única manera de alinearlas es leyendo su palabra. De otra manera no podemos decir que oramos en el Espíritu. No estamos en una iglesia donde, sí, ya tengo el nivel 13 de orar en el Espíritu. ¿Por qué? Es que ya hablo 30 idiomas y lenguas y todo. No es así. Orar en el Espíritu, estar saturado de la palabra y que tú estés orando conforme a la palabra. Tal vez unos tengamos que arrepentirnos de que no hemos sido perseverantes, de que ya nos desanimamos al orar por alguien, al orar por alguna situación y hemos tirado la toalla. Y hoy Dios te dice, sé perseverante, persevera en la oración, persevera por ese familiar, por esa esposa, por ese hijo, por ese adolescente, persevera por ellos. Persevera incluso por las peticiones que has hecho por ti. Si son conforme a la voluntad de Dios, persevera, porque Dios quiere comunión contigo y te va a dar conforme a su voluntad. Y número 4, una actitud sacrificial, que tal vez muchos esta mañana deberíamos reconocer que no hemos tenido. O que si tenemos, nos hace falta llegar a los niveles de las últimas preguntas, ¿no es cierto? Cuando ya sentimos que somos muy espirituales porque oramos por los demás, no he llorado, no he sido empático, he sido muy general en mi oración. Y eso hace que muy pronto regrese a mis peticiones egoístas, a mis necesidades, a mi ego, a mí mismo. Vamos a orar por aquellas personas que ya no vienen, por aquellas personas que se fueron mal. Vamos a orar porque los que tienen la oportunidad de regresar lo hagan. De hecho, todos la tienen. Vamos a orar por todos aquellos santos hermanos que podemos juzgar por qué no vienen, pero hoy Dios nos enseña que hay que orar por ellos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana y gracias por esta enseñanza en cuanto a la oración. Señor, ayúdanos a orar correctamente con estas 4 actitudes que nos enseñaste. Reconocemos esta mañana que no tenemos una conciencia plena de tu presencia en nosotros y nos hemos encontrado muchas veces, hoy tú nos has recordado que muchas veces nos encontramos orando con nosotros mismos, platicando y teniendo una relación tan íntima con nosotros que nos olvidamos de tu presencia, de tu amor y de que tú anhelas tener comunión con nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos por muchas veces no alinear nuestras peticiones a tu voluntad. Perdónanos, Señor, por ser tan indiferentes y ser tan egoístas que muchas veces incluso cuestionamos si tú nos escuchas. Pero no nos damos cuenta que no oramos conforme a tu voluntad, que tú quieres lo mejor para nosotros, que muchas veces no nos vas a dar, Señor, lo que queremos, sino lo que necesitamos. Pero nuestro egoísmo es grande, Señor, y hoy queremos reconocerlo. Perdónanos por esa falta de perseverancia que nos ha hecho, Señor, que muchas veces no seamos constantes en la oración por alguien, por algo. Y aunque sea conforme a tu voluntad, Señor, pues nosotros paramos, cesamos de orar, Señor. Y hoy sabemos que tu voluntad es que nosotros pongamos toda perseverancia en aquello que queremos que tú nos respondas. Y por último, Señor, perdónanos por no orar sacrificialmente, por no hacerlo, Señor, de la manera en que tú hoy nos has enseñado. Ayúdanos a orar, Señor, por las necesidades de las personas y a ser sensibles, Señor. Que sea la oración la que nos ayude, Señor, a ver cómo podemos suplir las necesidades verdaderamente de los santos. Que no seamos nosotros, que no sea
nuestra carne, nuestro orgullo, Señor, sino que seamos sensibles a tu palabra, para que a través de la oración y la oración por cada uno de esos santos podamos, Señor, ver cómo podemos ayudarlos conforme a tu voluntad, conforme, Señor, a lo que tú estableces, y así podamos todos mostrarnos el amor que nos tenemos por esos momentos de oración unos por otros. Te pedimos, Padre, por aquellas personas que no han venido, ayúdalos, Señor, tráelos con bien, tráelos, Señor, animados nuevamente al camino de tu palabra. Y te pedimos, Señor, por último, que nos des gracia suficiente para seguir meditando en este tema. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oigan, antes de concluir,